de que inicie. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a la provincia de Mendoza, particularmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, las dos universidades que a través de sus cátedras de Derecho Constitucional y de sus secretarías de extensión han organizado esta actividad que tiene por objeto homenajear a nuestra Constitución Nacional en sus 170 años de sanción y por supuesto en el año en que estamos también celebrando los 40 años de democracia, qué mejor que desde las Secretarías de Extensión, desde las cátedras de Constitucional, organizar una actividad como esta, homenajeando a la Constitución, pero con particularidades que creemos que son realmente originales, porque hemos pensado en esta actividad que parta de reunir a profesoras y a profesores de Derecho Constitucional de distintas provincias argentinas que vengan a darnos la visión de estos 170 años de la Constitución Nacional, pero desde el derecho público provincial. Es decir, con el aporte que nos va a dar la profesora Norma Bonifacino de Córdoba, la profesora Carmen Fontán de Tucumán, la profesora Mariela Uberti desde la provincia de Santa Fe, y en el caso puntual de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde ya la volveremos a invitar a la profesora Cecilia Recalde, que está actualmente con nosotros, pero está sin voz. Circunstancias de la vida, que estas cosas ocurren, pero de alguna manera, gracias a la generosidad del profesor Pablo Reca, que hoy venía para participar en esta actividad y que ha sido puesto en esta jornada sus aportes desde la Escuela de La Plata de Derecho Constitucional. Bueno, y por supuesto, en mi caso, desde Mendoza haré también lo propio. Pero antes de comenzar, tenemos el honor en esta jornada que nos acompañe el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, el profesor Diego Carbonell, que además tiene en su haber un importante antecedente, que es profesor de Derecho Constitucional, nada más ni nada menos. Por eso le va tan bien a este decano. Adelante, Diego, con la apertura. Muchas gracias, Gabriela. Reitero la bienvenida en nombre de la Universidad de Mendoza en este encuentro organizado en forma conjunta con la Universidad Amiga en la Universidad Nacional de Cuyo. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Gabriela Ábalos y su equipo que se ha ocupado de la organización de este encuentro y también a las expositoras de hoy que ya van a ser conveniente y formalmente presentadas, pero evidentemente esto ha sido un encuentro netamente federal, así que no podía ser de otra manera de parte de Gabriela que tuviéramos presencia en todas las provincias y de Cava y de la provincia de Buenos Aires. Asistimos hoy a una celebración muy importante que son los 170 años de la sanción de la Constitución Nacional, de aquel 1 de mayo de 1853, y en este año tan especial para los argentinos que conmemoramos los 40 años desde la recuperación de la democracia. Estos 170 años han tenido algunos vaivenes, hemos tenido algunas desafortunadas interrupciones del orden constitucional, pero está claro que desde el 10 de diciembre de 1983, creo que la sociedad argentina nos hemos comprometido a vivir en democracia y por eso es muy importante este encuentro, porque es la manera de aprender a querer y a respetar nuestra Constitución. Y especialmente hoy con los aportes que van a hacer las expositoras de hoy y el expositor Pablo Reca, de los riquísimos aportes que se han hecho desde el derecho público provincial al derecho constitucional nacional. Así que nada, de nuevo la bienvenida, recordar en estos momentos a las enseñanzas de Alberdi, en su libro Bases, que decía que la Constitución Nacional tiene que ser la carta de navegación, él decía de la Confederación Argentina, hoy decimos
de la nación argentina, y con más razón en tiempos de crisis tiene que ser nuestro norte y nuestro modo de seguir viviendo en democracia y ajustarnos a las órdenes de nuestra Constitución. Muchas gracias por estar, en especial a los estudiantes que son nuestro futuro y nuestra esperanza. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Aprovecho para reiterar el agradecimiento al profesor Facundo Díaz Araujo, que es secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, y a la profesora Sandra Casabene, que es igualmente secretaria de Extensión, pero en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. El agradecimiento a ambos por hacer posible esta actividad, por siempre tener la gran apertura para permitirnos este trabajo conjunto entre las dos facultades. Y antes de comenzar, el recuerdo mendocino al profesor Dardo Pérez Guilú, profesor de Derecho Constitucional de las dos casas de estudios, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, porque Dardo nos enseñó justamente este amor a la Constitución, nos enseñó lo que implicaba la unión de la historia constitucional con el derecho constitucional, con el derecho político, esa visión integral que siempre tuvo Dardo y que de alguna manera hace que todos los que estamos transitando los caminos del derecho constitucional siempre tengamos en él las enseñanzas vívidas de lo que puede implicar para Mendoza es hacer estos aportes como lo que hoy pretendemos llevar a cabo. Bueno, sin demorarnos más, atento que somos muy respetuosos con los tiempos y con la flexibilidad que una jornada de amigos, como en este caso nos convoca, desde Tucumán, si Norma desde Córdoba, si Mariela desde Santa Fe, ¿cuál de ustedes tres quisiera comenzar? ¿Alguna preferencia? Si quieren empezamos por orden alfabético Como quieran. y lo resolvemos por orden alfabético. Como quieras, Mariela, Gaby, es igual. Empezaría Norma. Norma, ¿querés empezar? Norma está silenciada. Bueno, les cuento que la profesora Norma Bonifacino es profesora de Derecho Constitucional y profesora de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene muchísimos y vastos antecedentes en la materia, más posgrados en el país y en el extranjero, pero para no demorar vamos a poner a Norma directamente en uso de la palabra. Por favor, Norma, adelante tus 15 a 20 minutos. Bueno, bueno, en primer término tengo que decirle que estoy un poco preocupada por la inestabilidad de mi internet. Creo que se corta, se está congelando bastante la imagen, pero en la medida en que se puede escuchar, creo que está todo solucionado. Bueno, por supuesto que un agradecimiento, como siempre, a los grandes amigos de Mendoza y de todas las otras provincias, especialmente, bueno, por supuesto, el profesor Diego Carbonell, María Gabriela, Anabela, somos todos, realmente no quiero olvidarme de ninguno, así que ya no nombro más, pero a todos un gran... me parece realmente muy significativo, muy importante esta visión, ¿no es cierto?, esta mirada de los 175 años de la Constitución Nacional, un poco desde las provincias, ¿no es cierto? Porque en general, ¿no es cierto?, bueno, yo he sido formada en mis comienzos en la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal, nada más ni nada menos que por Pedro J. Frías en sus últimos años. Él era realmente un visionario, ¿no es cierto?, que se anticipaba a los tiempos. Se anticipaba a los tiempos constitucionales y se anticipaba a los procesos sociales, ¿no es cierto?, y económicos, que son los que después quedan plasmados y cristalizados, ¿no es cierto?, o formalizados en las constituciones. Mi idea
es, entonces, por una parte, bueno, decir, hablar, circunscribirme en su mayor medida, ¿no es cierto?, a la relación federacional en sus diversas etapas, es decir, las características, digamos, que ha tenido y cómo ha incidido la reversión. Norma, te sugiero, ¿querrías apagar el video? De A la ver si... tendencia, de la Norma, relación del perdóname. retorno de la... Norma, ¿querrías Sí. apagar el video para ver si se corta menos? Porque se va cortando, entonces por ahí Claro. lamentamos no verte. A ver. Porque... No, no, es lo de menos. A ver. A ver, Norma. Estoy tratando de detener el video y, ay, por Dios, hay un Yo te problema ayudo. acá. Yo te ayudo a que lo detengas, a ver. Norma. Ahora sí. Ahora sí, dale. Bueno, a ver si de esta forma podemos avanzar mejor. Hasta aquí, bueno, estaba diciendo que mi idea, ¿no es cierto?, era, o mi propuesta, era ver de alguna manera, ¿no es cierto?, un poco las principales etapas que con relación a el federalismo, es decir, a la estructura de la relación federal, ¿no es cierto?, se habían planteado en la Constitución Nacional en diferentes etapas y a su vez el aporte que había hecho Córdoba especialmente, ¿no es cierto?, cuando se da el proceso de reversión de la tendencia, podríamos decir centralizante, ¿no es cierto?, a partir del retorno de la democracia, que también plantea Frías, ¿no es cierto?, bueno, a lo largo, digamos, de toda su prolífera producción, ¿no es cierto?, bibliográfica. En principio, yo creo que por una imagen, ¿no es cierto?, para dar una imagen de la situación, digamos, de la Constitución Nacional, podríamos decir muy sucintamente, ¿no es cierto?, que en una primera etapa en nuestra Constitución Nacional de 1810 a 1853, ¿no es cierto?, ha habido una caracterización, digamos, o un funcionamiento de la relación federal, ¿no es cierto?, incipiente, podríamos decir carente de un pacto global formal, ¿cierto? Es decir, una relación caracterizada, ¿no es cierto?, por un dinamismo y una flexibilidad, pero como contrapartida, ¿no es cierto?, con una inseguridad jurídica, ¿no es cierto?, que también era característica de la época. La pregunta, ¿no es cierto?, es ¿por qué los principios federales no se viven en plenitud, ¿no es cierto?, teniendo una constitución que tiene que cristalizar esta relación, ¿no es cierto?, entre los sujetos de la relación federal argentina, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos sustentado la tesis, ¿no es cierto?, de que el problema ha sido instrumental, es decir, el problema ha sido de los medios. En la segunda etapa, en 1853-60, ¿no es cierto?, en donde la Constitución Nacional adopta, podríamos decir sucintamente, el modelo de Estado federal, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, con un pacto único, perfecto, definitivo, ¿no es cierto?, ordenado, y como contrapartida, ¿no es cierto?, un tanto estático, rígido, ¿no es cierto?, estable, previsible, ¿no es cierto?, seguro, en donde estaban consagrados los principios de la relación federal como la solidaridad, la subsidiariedad, ¿no es cierto?, y la participación. La solidaridad, ¿no es cierto?, en la supremacía constitucional, ¿no es cierto?, del 31, bueno, la unificación del derecho de fondo, en ese entonces, en el 67, inciso 11, la subsidiariedad, ¿no es cierto?, con las autonomías provinciales, ¿no es cierto?, el principio, ¿no es cierto?, bueno, obviamente de reserva
por parte de las provincias de los poderes conservados y la participación, con una representación igualitaria de las provincias en el Senado, ¿no es cierto? Y un rígido deslinde de competencia. La reforma del 94, y acá sí, ¿no es cierto?, nos vamos a una tercera etapa de la Constitución nacional, ¿no es cierto?, nos plantea un federalismo, ¿no es cierto?, fáctico. Pero ahí tenemos que introducir, o vamos a introducir, ¿no es cierto?, un poco la relación, digamos, con las provincias. Hasta el retorno a la democracia, ¿no es cierto?, en 1983, siempre Frías se encargó de analizar las causas, podríamos decir, de la dependencia de las provincias con relación al gobierno central. La, podríamos decir, discordancia entre una imagen, digamos, de fortaleza institucional de las provincias en el, bueno, actual 121, ¿no es cierto? Pero como que las provincias conservan todo el poder, ¿no es cierto?, no delegado a la nación, y la como contrapartida una imagen, ¿no es cierto?, de minusvalía, ¿no es cierto?, de estas provincias con relación al poder central. Entre esas causas, que eran las causas de dependencia, digamos, de las provincias respecto de la nación, siempre Frías, ¿no es cierto?, planteaba varios indicadores, como, por ejemplo, ¿no es cierto?, la falta de ejercicio autónomo de los poderes conservados, en este caso, ¿no es cierto?, esencialmente uno de los más poderosos, como es el ejercicio de los poderes constituyentes provinciales, no porque las provincias no se hubieran dictado sus constituciones, sino porque las reformas de las constituciones provinciales, él siempre decía, se habían realizado históricamente a repetición y a modo, ¿no es cierto?, de copia de las reformas de las constituciones, digamos, nacionales. Las intervenciones federales que suprimían las autonomías provinciales, ¿no es cierto?, la falta, podríamos decir, de una regulación justa, ¿no es cierto?, del tema de la coparticipación, es decir, distribución de los recursos económicos entre nación y provincias, la creación, la falta de desarrollo de la creación de regiones, del federalismo de concertación, de la creación, ¿no es cierto?, de pactos provinciales, ¿no es cierto?, la ausencia también de bueno, la tesis finalista, que después termina incorporándose en la reforma del 94, y respecto de las jurisdicciones provinciales, ¿no es cierto?, en establecimientos nacionales, es decir, de utilidad nacional, que entonces estaba regulado en el 67, inciso 27, hoy 75, digamos, inciso 30, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, por decir los principales, ¿cierto? Bueno, todas estas cuestiones planteaba Frías, ¿no es cierto?, como causas, y más, como causas de la desfederalización en Argentina, ¿cierto? Bueno, esta tendencia se revierte cuando en el 83, en el retorno, digamos, a la democracia, específicamente en Córdoba, ¿no es cierto?, comienza un proceso, podríamos decir, muy intenso, ¿no es cierto?, preconstituyente, provincial, para reformar la constitución provincial, que concluye con la reforma, la gran reforma, podríamos decir, del 87, digamos, de 4 años después, ¿no es cierto?, que precede, por supuesto, a la reforma del 94. Y en esta reforma, digamos, del año 1987, podríamos decir que comienza y se genera también el ciclo de reformas de las constituciones provinciales, que en este caso invierten la tendencia y preceden y sirven de fuente por parte de las provincias a la reforma de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, del 94. Es decir, este es uno de los principales fenómenos, por decir así, ¿no es cierto?, en donde las provincias se convierten, ¿no es cierto?, realmente en los verdaderos actores, digamos, del proceso federal, ¿no es cierto?, tal como en principio estaban reflejados teóricamente
¿no es cierto?, en la letra, pero no en la praxis de la Constitución Nacional. De allí que Frías propone, y esto es lo que quiero remarcar, ¿no es cierto?, que en su regla federal, en la reforma de la Constitución del 87, en el artículo 16, propone una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que sirven de impulso a la Constitución, a la reforma de la Constitución Nacional, ¿cierto?, en donde concretamente plantea que le corresponde al gobierno provincial primero ejercer los derechos y competencias no delegadas al gobierno federal. Y si uno lo piensa, uno dice, bueno, pero eso ya está. Es decir, eso ya estaba consagrado en la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Es decir, 107, si mal no recuerdo, bueno, 121 actual, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? La praxis del federalismo nos indicaba que las provincias no ejercían autónomamente los derechos y competencias no delegados por estas causas de dependencia que acabo de plantear muy sucintamente, porque obviamente esto es un esbozo de la problemática, ¿cierto? También plantea, por supuesto, bueno, es precursor, podríamos decir, del 121 de la reforma del 94. Promover un federalismo de concertación. Frías, ¿no es cierto?, distinguía el federalismo de concertación del federalismo de confrontación, es decir, el federalismo, ¿no es cierto?, asociativo, es decir, el federalismo, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, o que plasme esa affectio societatis que tiene que existir en la relación federal para que pueda avanzar y para que pueda prosperar, ¿cierto? Es decir, ¿cómo se concreta? Lo dice en la misma cláusula federal, ¿no es cierto?, en el inciso 2, es decir, que la finalidad es satisfacer intereses comunes, participar en organismos de consulta y decisión, establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales mediante tratados y convenios. Es decir, el desarrollo de los instrumentos pactistas, que es un poco lo que ya vamos a apuntar, ¿no es cierto?, a lo que estimamos, ¿no es cierto?, debe llegarse en una mirada actual de la Constitución Nacional. Esto se plasmó, ¿no es cierto?, bueno, en el 124, en la reforma del 94, artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, como también Frías plantea en el inciso 3, digo Frías porque esto se plasmó por parte de los constituyentes, pero esta regla, hago un paréntesis, ya la había propuesto Frías en el libro de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal, ¿no es cierto?, como un capítulo unos años antes de la reforma del 87, como propuesta para la reforma de la Constitución de Córdoba. Y los convencionales constituyentes del 87 tenían en sus manos el libro de la cátedra con el capítulo de Frías, en donde estaba plasmada esta propuesta de cláusula federal que sirve de fuente a varias de las reformas de la Constitución Nacional. Como punto 3, y bueno, la tesis finalista del ejercicio del poder de policía, es decir, ejercer en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno federal las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de la utilidad nacional. Actual 75, inciso 30 de la reforma, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional del 94. ¿Por qué? Y bueno, ya sabemos todos la oscilante, ¿no es cierto?, jurisprudencia de la Corte en cuanto al alcance del ejercicio de las potestades, ¿no es cierto?, provinciales, y se le agrega, ¿no es cierto?, que le agrega la reforma constitucional provinciales y municipales con muy buen criterio, ¿no es cierto?, en aquellos lugares o establecimientos, ¿no es cierto?, no transferidos, ¿no es cierto?, a las provincias. En esto tal vez habría que hacer una aclaración, ¿cierto? Y es, ¿no es cierto?, que
aún con la reforma del 75, inciso 30, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene una jurisprudencia, ¿no es cierto?, oscilante cuando se trata del reconocimiento, digamos, de potestades municipales, tributarias y específicamente, ¿no es cierto?, facultades de imposición a las concesionarias, ¿no es cierto?, de servicios del Estado Nacional, ¿cierto? Conocemos varios fallos en donde, bueno, se puede valorizar y hay que valorizar el voto en disidencia, ¿no es cierto?, de los miembros de la Corte, Rosati, ¿no es cierto?, y Maqueda, como es el caso de Municipalidad de Güemes, ¿no es cierto?, frente al problema de las antenas, ¿no es cierto?, de las empresas, de una compañía telefónica. Bueno, esto ha sido fuente, ¿no es cierto?, del 75, inciso 3. Bueno, lo que es la concertación con el gobierno federal, digamos, de los regímenes de coparticipación impositiva y la descentralización del sistema previsional. Estaba planteando Frías, ¿no es cierto?, antes incluso del 87 y queda plasmado en la Constitución. La reforma de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, en esto lo toma, ¿no es cierto?, y lo concretiza en la reforma del artículo 75, ¿no es cierto?, actual atribuciones, digamos, del Congreso, esto plasmando los mismos principios esgrimidos por Pedro J. Frías, ¿no es cierto?, en cuanto a un régimen de coparticipación, ¿no es cierto?, que constituya una distribución automática, un régimen de transferencia de servicios de nación a provincias, que sea equilibrado en cuanto a transferencia de competencias, funciones y recursos. Bueno, es decir, principios, ¿no es cierto?, que son inobjetables, ¿no es cierto?, pero que al decir, y voy a repetir una palabra de Haro, ¿no es cierto?, de Ricardo Haro, pero escandalosamente incumplido, ¿no es cierto?, en cuanto a la ausencia, digamos, de una reforma del régimen de coparticipación, porque todos conocemos que tenemos, ¿no es cierto?, vigente la ley 23.548, una ley anterior a la reforma, ¿no es cierto?, del 94, en donde incluso avanza sobre atribuciones municipales porque está regulando una coparticipación con municipios con un estatus jurídico anterior al consagrado en la reforma constitucional del 94. Es decir, imponiendo condicionamientos, ¿no es cierto? Y ya vamos al tema de la autonomía, ¿no es cierto?, municipal, ¿cierto?, en donde en la Constitución, digamos, de Córdoba, continúa, digamos, ahí sí, la línea de la Constitución, ¿no es cierto?, del 23, en donde si bien plasmaba un municipio independiente de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones, no desarrollaba o no podríamos decir, era literalmente, ¿no es cierto?, consagrado, digamos, una autonomía, ¿no es cierto?, municipal, como sí se hizo en el 87, ¿no es cierto?, en el artículo 183 de la Constitución, 180 de la Constitución de Córdoba, que es el que, podríamos decir, precursor, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del constitucionalismo cordobés, ¿no es cierto?, a la reforma, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional, en cuanto a que consagra casi con los mismos términos la reforma del 94, la autonomía municipal en todos sus aspectos, ¿no es cierto?, institucional, político, administrativo, económico y financiero. Esto, bueno, hasta aquí, ¿no es cierto?, los dos últimos aspectos de la cláusula federal fueron, en la propuesta, digamos, de Frías, procurar y gestionar la desconcentración y descentralización de la administración federal, ¿no es cierto?, que es, bueno, importantísimo, ¿no es cierto?, que operativamente es en algún sentido una deuda, digamos, pendiente, ¿no es cierto?, y las gestiones necesarias, ¿no es cierto?, para que las provincias, ¿no es cierto?, hagan
acuerdos en el orden internacional que, bueno, han sido reforzados en la reforma, digamos, del 94. Con esto simplemente lo que he querido ha sido sintetizar en algún aspecto el aporte, digamos, del constitucionalismo cordobés y, por supuesto, que además de Pedro J. Frías, bueno, tenemos toda la Escuela de Córdoba, pero no los quiero nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguno y se pueden ofender. Y como lo nombro al maestro, yo sé que en el maestro queda sintetizado Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, realmente un visionario, ¿no es cierto?, que impulsó, y en este caso la Constitución cordobesa sirve de fuente a la reforma, digamos, de la Constitución Nacional del 94. Ahora bien, ¿qué sucede, no es cierto, luego de la reforma, esta reforma del 94 que receta la tesis finalista, los acuerdos provinciales en el 124, el dominio de los recursos naturales en el 124, ¿no es cierto?, reforzando el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Bueno, lo siempre señalado como, sí, Gabriela. No, eso, Norma, discúlpame, Sí. te aviso para que vayas redondeando. Sí. Muchas gracias. Porque estamos en el tiempo, estamos en el tiempo, perfecto. Bueno, ¿qué sucede, digamos, con estas disposiciones, ¿cierto? Es decir, justamente a los 175 años, este instrumento plasmado en el 94, ¿no es cierto?, que decimos que ha sido, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, un modelo muy claro en donde se avanzó en plasmar el principio de solidaridad, de subsidiariedad, y un poco, vamos a decirlo, un retroceso en el principio de participación, porque, bueno, se critica tanto la partidización del Senado, ¿no es cierto?, y la elección directa del presidente por la falta de participación, digamos, de las provincias, ¿no es cierto?, y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Bueno, desde esa perspectiva, yo estimo que los cambios en la dinámica social, ¿no es cierto?, imponen una variación en un modelo instrumental más dinámico. Es decir, ha quedado demasiado cristalizado el reparto de competencias que tendría que tener, en mi criterio, una mayor flexibilización. ¿Por qué? Porque la dinámica de la relación entre nación, ¿no es cierto?, bueno, y provincias, y a todo esto, bueno, obviamente los fenómenos, ¿no es cierto?, institucionales y sociales que en definitiva, ¿no es cierto?, nos hacen ver que ha variado, ¿no es cierto?, este fenómeno del Estado-Nación que existía tal vez en 1994, pero que Frías mismo ya anunciaba la agonía, ¿no es cierto?, o por lo menos una nueva configuración, digamos. Y bueno, exigen un modelo, en mi criterio instrumental, más dinámico, es decir, una mayor posibilidad de concertar y de pactar, digamos, las relaciones entre los sujetos del Estado federal, ¿cierto? También otra cuestión, esto por supuesto, obviamente que sé que lo estoy planteando para el debate y que es imposible cerrarlo ahora, pero bueno, lo dejamos por lo menos sobre la mesa, ¿no es cierto? Otra cuestión, ¿no es cierto?, sería ¿qué hacemos con las disposiciones incumplidas? Es decir, podemos plasmar en las constituciones disposiciones en el año 94, ¿no es cierto?, y cláusulas transitorias que exijan un régimen de coparticipación no más de unos pocos años después y que no se haya, ¿no es cierto?, dictado sin que eso plantee ningún tipo de consecuencia. Es algo así como legitimar, y creo que nos tendríamos que plantear, ¿no es cierto? Es algo así como legitimar
de alguna manera un posible descreimiento de las normas, ¿no es cierto?, de las reformas constitucionales. Es decir, de alguna manera, un mecanismo de responsabilidad, de aseguramiento, digamos, en esto. Un reforzamiento sí plantearía, ¿no es cierto?, del principio de lealtad federal, ¿no es cierto?, que es muy fácil escribirlo, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión es, digamos, llevarlo adelante, ¿no? Ya sabemos que el principio, digamos, de lealtad federal, ¿no es cierto?, bueno, está basado por ese principio constitucional no escrito del deber recíproco, ¿no es cierto?, de observar un comportamiento favorable a la federación, ¿no es cierto?, la confianza mutua, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones. Y bueno, y acá, para terminar, ¿no es cierto?, me pueden decir, ¿no es cierto?, que bueno, sí, todo esto es muy lindo y cómo lo podríamos plantear. Y la verdad es que yo creo que el tema es el intento. El tema es intentar. Y lo único que puedo hacer, ¿no es cierto?, en esto, además de proponer, obviamente, que seguramente tendremos nuevos debates en este sentido, ¿no es cierto?, hacer mías las palabras de Eduardo Galeano, ¿cierto?, que decía: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. El horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y para eso sirve para caminar. Es decir, que con esto quería, bueno, simplemente en estos pocos minutos, ¿no es cierto?, tratar de ver, bueno, un poco el proceso de las reformas de las constituciones nacionales, centrándome en el federalismo, el aporte de Córdoba, y a su vez un poco 1 o 2 puntos críticos. Bueno, con esto Excelente, Norma, termino. excelente. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy bueno el recordatorio a la escuela cordobesa, con la cual la escuela mendocina siempre estuvo tan ligada, desde la amistad personal de Edardo Pérez Guilú con Pedro Frías y con el resto de los profes, más todos los profesores locales que siempre hemos estado muy en vinculación con la escuela cordobesa. Así que muchísimas gracias, Norma, muy ricas tus reflexiones, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, es más, ahora puedes encender la cámara que no vas a hablar, o sea que no vamos a tener problema de conexión. Perfecto. Muchas gracias, Norma, muchas gracias. Bueno, Gracias. seguimos con Carmen Fontán desde Tucumán. Perfecto. Bueno, Carmen es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora titular con un concurso excepcional, además de, bueno, autora de muchísimos trabajos sobre la temática, una gran defensora de la República y del federalismo desde Tucumán, que ha siempre dado grandes frutos para la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y en general para todos los profesores del país. Realmente, Carmen, es un placer que estés con nosotros y te agradezco sobremanera en función de, bueno, algunas cuestiones físicas propias. Así que te agradezco muchísimo que a pesar de todo ello puedas estar con nosotros. Muchas gracias, Bueno, Carmen. la agradecida soy yo y te voy a pedir, Gabriela, por favor, que cuando me queden 5 minutos me lo recuerdes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Carmen. Perfecto. Bueno, primero mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Mendoza y de Cuyo, a la persona del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Mendoza, el doctor Diego Carbonell, y especialmente a la doctora Gabriela Ábalos, con quien me vincula una relación de afecto y de admiración muy grande, a todos los que están participando, y entre ellas algunas que son como hermanas mías. Así que es un gusto de compartir esta tarde con ustedes, y te felicito, Gabriela, por la elección del tema. Y ahí viene, y quiero apuntar, siempre, y en muchos casos, las provincias hemos sido los tubos de ensayo donde se han practicado experiencias institucionales que después fueron llevadas a los textos nacionales. Bueno, hoy nos tocaba repensar
qué ha aportado el derecho público provincial a nuestra Constitución de 1853, esto cuando estamos hablando de la primera ola del constitucionalismo latinoamericano, y Norma ha tocado ahora también lo que ha ocurrido con la reforma de 1994 y esa segunda ola de reformas constitucionales que se habían iniciado en la década del 80. Bueno, yo justamente provengo de una de las 14 provincias históricas que precedieron a la nación y que nacieron después jurídicamente con la Constitución. Entonces quizás el bagaje de proyectos constitucionales sea mucho más amplio. Y cuando se me ocurrió pensar, a ver, ¿qué pensaban los ius publicistas del siglo XIX sobre aquellos aportes que el derecho público provincial haya hecho a la Constitución Nacional? Y hay una vieja discusión que la trae a colación Lisandro Borda cuando hace un memorable trabajo sobre todos los antecedentes de la legislación tucumana, tanto de la legislación civil como de la legislación de derecho público, y él recuerda que Alberdi, allá por 1867, cuando criticaba el proyecto de Código Civil de Vélez Sarsfield, Alberdi dice, bueno, Vélez tuvo en cuenta todos los códigos de dos mundos, todas las doctrinas de la ciencia, excepto las fuentes naturales del derecho civil argentino. Y ahí Alberdi habla de que hay dos legislaciones originarias, como también tiene la nación dos existencias. Una que empieza con la conquista operada por la raza europea y su instalación victoriosa en el suelo americano, y otra que empieza y se desenvuelve con la república independiente de todo poder respecto de España. Y entonces Alberdi habla de una legislación civil hispano-argentina y una legislación de derecho patrio intermediario. Y ahí es donde se rescata que entre 1810 y 1853 hay un derecho público especialmente encarado hacia la faz del derecho político, y que no son solo esas fuentes del derecho público provincial, sino incluso Elizondo Borda hace un hincapié en lo que eran las decisiones de los tribunales entre 1810 y 1853, que también fueron fuente viva del derecho patrio, y que así germinó un derecho argentino en la interpretación de las mejores leyes del derecho español. De tal manera que no es un tema novedoso, pero sí que ya lo han repensado durante el siglo XIX, y eso nos daba pie para mirarlo con otra perspectiva. Y entonces yo, cuando aborde ahora esta temática, lo voy a hacer, uno, desde las fuentes del derecho patrio y especialmente de las fuentes que se corresponden a mi provincia, que es Tucumán, pero la otra también lo voy a hacer desde la doctrina, porque Tucumán es la cuna de Alberdi, y Alberdi, como decía Dardo Pereguilú, no cabe ninguna duda de que fue el principal publicista escuchado por los convencionales. Incluso es el único citado en las actas de la convención. Tal es así que Dardo Pereguilú dice que prácticamente 59 cláusulas de la Constitución argentina, entre artículos e incisos, son tomados total o parcialmente del proyecto de Alberdi. Es decir, que Tucumán aportó desde su normativa, pero también aportó desde la ciencia de su doctrina. Entonces, lo voy a separar en esas dos partes de forma de poder tratar de alguna manera los proyectos constitucionales más salientes de Tucumán durante todo este derecho patrio y reservarme un poquito para hablar de aquel Alberdi que se volcó y que apareció en esos 59 artículos de la Constitución de 1853. Cuando Alberdi escribía el capítulo 17 de su libro Las Bases,
él desarrolla esa coexistencia de antecedentes federativos y unitarios para nuestro país, del que Tucumán no era ajena, y remarca la existencia bajo el dominio español de una unidad política y de gobierno por el cual las provincias forman parte de un solo Estado. Y ahí habla de la unidad de la legislación civil, comercial, penal, territorial, financiera, etc. Y esos factores, advierte Alberdi, que continuaron durante la etapa patria inicial, donde también existía una unidad diplomática externa o internacional, consignando los tratados que habíamos celebrado. Y entonces él concluye: la República Argentina forma un solo pueblo, un grande y solo Estado consolidado. Y aunque no se menciona, dice Alberdi, no nos cabe duda de que estos caracteres solo pueden sostenerse en un derecho público también común. Fíjense, Alberdi detecta un derecho público común a esas 14 provincias históricas. Dice, a favor de la federación, bueno, están las distancias enormes y costosas, la falta de camino, los hábitos adquiridos de legislaciones, de tribunales de justicia, de gobiernos provinciales, pero Alberdi culmina diciendo: ningún Congreso Constituyente tendría el poder de hacerlos desaparecer instantáneamente por decretos o constituciones de su mano. De tal manera que Alberdi es absolutamente consciente de la gravitación y el peso que tiene ese derecho común patrio y esos antecedentes que debían plasmarse en ese tipo de gobierno federunitario que Alberdi había pergeñado y pensado para nuestra Constitución. Y entonces Tucumán, que obviamente integra esas provincias históricas, tiene un frondoso historial constitucional a través de distintos textos constitucionales, empezando allá por la Constitución de la República del Tucumán de 1820, su estatuto provisional de 1852, ya saltamos a la Constitución de 1856, y 1884 con las reformas de 1907, 1990 y 2006. Cuando era director supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Posadas, por decreto de octubre de 1814, le otorga jerarquía política a Tucumán separándola de Salta y se da la categoría de provincia a Tucumán, que comprendía los pueblos de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, con capital en San Miguel de Tucumán. Y ahí empieza un desarrollo muy interesante del derecho tucumano, que Lisandro Borda lo divide en 6 etapas, que yo voy a tratar de sistematizarlas muy brevemente, pero como para que los alumnos puedan captar la significación de este derecho público provincial. La primera etapa, que en Tucumán va de 1810 a 1819, es la etapa caracterizada por el gobierno del cabildo. El cabildo es el que manda y el que predomina en esos años, aún después de que en 1814 Tucumán haya pasado a ser provincia y tuviera un gobernador a la cabeza. Hay una serie de resoluciones dictadas por el cabildo que conforman un grueso de derecho político. Entre 1820 y 1831, Tucumán se caracteriza por un gobierno autónomo, la aparición de una primera legislatura y la constitución de la República del Tucumán. La denominación república era un término familiar para aquella época, no quiere significar ni soberanía, ni independencia, ni Estado confederal, ni nada que se parezca. Continúa con una implantación de la Sala de Representantes y una acción legislativa que llega hasta la derrota de los unitarios en ¿Perdón? ¿Habló alguien? No, Carmen, estoy revisando a ver de dónde salió ese sonido. Sí. Bueno, entonces empiezan a dictarse una serie de leyes y decretos que innovan en materia de derecho público. Puntualmente, después me detendré en esa efímera Constitución de la República de 1820,
un tercer periodo entre 1832 y 1841, que es el tiempo del gobernador Alejandro Heredia y de la Liga del Norte contra Rosas. Es un periodo de verdadero gobierno federal para Tucumán. Entre 1841 y 1852, el gobierno de Tucumán es rosista, con su gobernador Celedonio Gutiérrez, con una dócil sala de representantes y muy pocas reformas. Finalmente, entre el periodo de 1852 a 1860 se produce la caída de Rosas y obviamente de Celedonio Gutiérrez en Tucumán. Se sanciona el Estatuto Provincial de 1852, luego viene la Constitución del 53 a nivel nacional y la Constitución tucumana de 1856, sancionada de conformidad con la ley nueva que había dictado el Congreso General después de la sanción de la Constitución del 53. Fíjense que yo en la primera etapa, la que iba de 1810 a 1819, hablé de un concepto federal. En esta etapa es muy importante el voto de Nicolás Laguna en un cabildo abierto que se celebró en Tucumán el 25 de junio de 1810 para tratarse la cuestión del acatamiento a la Junta Provisional que se había instalado en Buenos Aires y para elegir un diputado a la Junta General. En esa ocasión, cuando Laguna habla, en sus términos está expresada una firme convicción democrática y un claro concepto federal de gobierno. ¿Y por qué hago hincapié? Porque se suele decir que sin duda fue de los primeros enunciados de un gobierno federal por un criollo del interior. Entonces, me gustaba, primer aporte de Tucumán en ese concepto federal. Cuando en diciembre de 1815 el Cabildo trata las instrucciones que se le iban a dar a los diputados al soberano Congreso General y nombra una comisión de 3 electores para que la redacten, en esas instrucciones también hay algunos datos importantes. Uno era el relativo a la exigencia de pedir la absoluta independencia de España y de sus reyes. Eso estaba en el número 59. Y después, fíjense, se le pedirá a nuestros diputados que la Constitución que se sancione sea adaptable a nuestra situación local y política, a la índole y aptitudes de los ciudadanos, que aliente la timidez de unos, que contenga la ambición de otros, que acabe con la vanidad inoportuna, que ataje pretensiones atrevidas, que destruya pasiones insensatas y dé en fin a los pueblos la carta de sus derechos y al gobierno la de sus obligaciones. Fíjense, una constitución que se pide desde el interior para la pacificación, para la unión. De la Constitución de la República de Tucumán de 1820, poca novedad había traído, porque siguió mucho los lineamientos de la Constitución Unitaria de 1819, pero merecían destacarse la organización de un poder legislativo unicameral, la idea de que el número de representantes no se tenía en cuenta por el número de habitantes, sino que se fijaba uno por cada pueblo y un eclesiástico, mayor número de funcionarios sometidos a juicio político, la facultad del Congreso de prorrogar sus propias sesiones y la designación de magistrados judiciales con menor injerencia del Poder Ejecutivo, e incluso una junta electoral elegida por los vecinos principales de la ciudad y de la campaña. En materia de derechos fue muy similar a lo de la Constitución del 19 y por eso no me voy a detener. La República de Tucumán tuvo esa existencia tan efímera y el 28 de agosto de 1821 se produjo la sublevación de Abraham González y sorprendiendo a Bernabé Arao, quien tuvo que escapar para salvar su vida.
Después de esto, en 1852, Falta. en 1852, Tucumán sanciona un estatuto provincial. Ese estatuto provincial tenía 61 artículos, 7 secciones, y constituía una verdadera constitución para la provincia. Es muy interesante el capítulo de sus garantías, muy similar al receptado en la Constitución del 53, la abolición de la pena de la confiscación, el derecho a publicar los pensamientos y las ideas por la prensa sin censura previa. Realmente un estatuto que más que estatuto constituía una verdadera constitución. Y un dato de color para los alumnos, y ya me estoy pasando de la Constitución del 53, con lo que voy a ir cerrando para ir a las ideas de Alberdi, decirles que la Constitución de 1856 fue sancionada a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional y de lo que disponía la Ley 9 del 54, que fijaba un plazo de 8 meses para que cada una de las provincias dictara para sí una constitución, bajo el sistema representativo y republicano, la que debía ser revisada en las próximas sesiones del Congreso. Bueno, la Constitución del 56 tucumana fue aprobada sin discusión el 19 de marzo del 56, pero después de su sanción por la Sala de Representantes, fue remitida para su examen al Congreso de la Confederación, y el Congreso, por la ley del 6 de septiembre de 1856, prestó su aprobación a la Constitución, con excepción del artículo 18, último párrafo, que excluía de la calidad de electores a los hijos de familia y a los jornaleros con viejas reminiscencias del individualismo posesivo. De esta Constitución del 56 me gustaría simplemente mencionarles un dato de color. Fue el primer ensayo de una constitución provincial de crear un tribunal de justicia interprovincial. Tal es así que se reunieron en Tucumán, en 1856, representantes de nuestra provincia, de Salta, de Jujuy, y firmaron el tratado que crea el Tribunal de Justicia para el norte de la Confederación, quedando así las provincias contratantes en lo que respecta a la jurisdicción de este Tribunal de Justicia, comprendidas en un solo circuito judicial, cuyo centro sería justamente Tucumán. Se adhirió luego Santiago del Estero, pero no hay constancia documental de que hubiera llegado finalmente a constituirse este Tribunal de Justicia interprovincial. Hasta acá nuestros aportes desde la normativa. Carmen, ya estamos en tiempo. ¿Ya estamos? Simplemente decirles que obviamente Alberdi fue justamente quien más ha influido en el dictado de los artículos de la Constitución, especialmente en el tipo constitucional, en su forma de Estado, con una idea, la de él, de una constitución transitoria, no definitiva, como es la que quisieron nuestros convencionales, con un capítulo de derechos muy parecido, pero con algunas diferencias puntuales que lo podemos dejar después para la discusión, pero donde más se apartaron nuestros constituyentes es justamente en la parte económica, y así lo hizo notar Gutiérrez, porque él señaló que Alberdi no tenía en claro cómo iba a ser esa distribución de los impuestos, y entonces el artículo 4 del Tesoro Nacional es un artículo que se debe a la originalidad de nuestros convencionales del 53. De todos modos, simplemente decirles, desde el derecho público hemos hecho aportes importantes a la Constitución del 53, desde nuestros ius publicita también, y decir que, como decía Alberdi, no puede haber ninguna constitución que borre de un plumazo aquella historia tan importante del interior y que, como Vanossi decía refiriéndose al federalismo, hizo correr
tanta tinta de intelectuales como sangre de valientes. Muchas gracias. Excelente, Carmen, excelente. Qué interesante, y realmente los aportes de Tucumán y cómo lo has relatado nos dejaban con ganas de seguir escuchándote, de seguir imbuidas No, en esa historia constitucional tucumana tan pero tan rica. Muchísimas gracias, Carmen. gracias. Después de leer la historia tucumana, que es obviamente también una historia compartida, es una lucha de permanentes enfrentamientos. Realmente fueron décadas de enfrentamiento, pero que no impidieron un crecimiento de un derecho patrio. Eso es lo importante. Y la idea de que el Acuerdo de San Nicolás significó cerrar grietas, cosa que todavía los argentinos hoy no podemos volver a cerrar. Así que es un ejemplo el de los convencionales. Muchas gracias, Carmen. Y Al tanto contrario. vos como Norma, y ahora lo hará Mariela, estos aportes del derecho público a la Constitución Nacional, que más de una vez no lo tenemos tan claro a la hora de festejar estos momentos constitucionales. Por eso, muchísimas gracias por tu aporte. Y ahora la vamos a escuchar a la profesora Mariela Uberti, es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral. Tiene también muchísima participación en la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que fue su secretaria, que ha sido vocal de la misma, y que desde Santa Fe nos alumbra en temas de derecho público. Ha sido varias veces invitada a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Universidad de Mendoza, para temas municipales en nuestra diplomatura en Derecho y Gestión Municipal, para temas de Derecho Público Provincial, para temas de Constitucional. Bueno, Mariela, un placer que nos acompañes desde Santa Fe. Te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias, querida amiga. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Me retumba a mí el oído. Bueno, primero el agradecimiento a las facultades que nos invitan a participar de estas jornadas por los 170 años en la persona del doctor Diego Carbonell, pero también agradecer siempre estos encuentros federales en donde podemos ver las caras amigas y escucharnos y transmitir los conocimientos que tenemos y aprender de otros conocimientos, porque creo que esa es la principal tarea que tenemos siendo docentes. Me sumo, por supuesto, al reconocimiento al enorme Dardo Pérez Guilú, persona entrañable y querido amigo, lo mismo que al profesor Pedro Frías, y adhiero en esta ocasión a José Manuel Benvenuti de Santa Fe, sin cuya influencia y mentoría yo no podría haber sido nunca lo que soy hoy, y estoy profundamente agradecida por su conocimiento, pero sobre todo por la apertura a la posibilidad de conocerlos a todos ustedes. Bueno, ¿qué decirles del aporte en este año en el que tenemos tantos festejos? Porque Santa Fe además cumple 450 años de su fundación. En orden temporal vienen primero los 170 años de la Constitución Nacional, luego en septiembre los 450 años de la fundación de Santa Fe, diciembre los 40 años de democracia y los 75 años de la Convención de los Derechos Humanos. Entonces, intentaba ver cómo existe un hilo conductor entre aquella pequeña población que recibió en 1852, en noviembre de 1852, a los convencionales constituyentes, tan pequeña que ni siquiera había muebles para instalar el Congreso, y Urquiza decide que se hiciera el Congreso en los altos de la casa donde había funcionado el Cabildo, y le dice al gobernador de aquel entonces que no se preocupara por la falta de mobiliario, porque iba a hacer traer los que habían sido la mesa capitular del Acuerdo de San Nicolás, y así empieza a sesionar la convención en 1853. Y el otro hilo que encuentro entre aquella etapa y nuestros días es esa sensación de tensión que fue reflejada por Carmen muy bien recientemente, y lo podría resumir en la noche del 20 de abril. En esa noche pugnan dos ideas, dos posiciones, que eran las posiciones antagónicas que habían dejado atrás esos
baños de sangre y esas disputas entre los argentinos, y son justamente los hombres del interior los que hacen carne en sus discursos sobre la necesidad de unirnos bajo una constitución que garantizara todas nuestras libertades, pero fundamentalmente que contuviera los límites para el poder, porque esos límites para el poder eran la garantía específica del ejercicio de todos aquellos derechos, deberes y también de las obligaciones que tenemos los habitantes del territorio nacional. En cuanto al aporte en sí de la provincia de Santa Fe al derecho público provincial, diría que, bueno, que en una época florecieron las escuelas de derecho público, la Escuela de Derecho Público de La Plata, la de Mendoza, la de Córdoba y obviamente la de Santa Fe con Alcides Greca. Y luego la provincia de Santa Fe tuvo un cierto estancamiento, diría, en esta producción científica en términos de derecho constitucional, también producto de la historia que atravesaba a todo el país y particularmente esta ciudad. Yo siempre le cuento a los estudiantes de Derecho Público que cuando se reforma por última vez la Constitución de la provincia en 1962, se vivían tiempos muy aciagos. Estaba próxima a una intervención y los convencionales en esos, creo que el último día antes de la sanción, discutían sobre lo que se conoce en la teoría constitucional como la cláusula de gobernabilidad. Una teoría, fundamentalmente, que le permitía a quienes idearon aquella reforma de 1962 garantizar que el Poder Ejecutivo pudiera llevar adelante un proyecto de políticas públicas a futuro si es que contaba con un fuerte apoyo en al menos una de las cámaras. Y en ese momento el convencional constituyente pensó que la estructura de una Cámara de Diputados con un número fijo, que creo que es la única provincia que tiene un número fijo de diputados, o que la tuvo en aquel momento, tiene 50 diputados, tuviera dos sistemas de elección diferente para su conformación. Por un lado, garantizar esta gobernabilidad a través de un sistema de lista completa, es decir, la lista de diputados que obtenga el mayor número de votos, automáticamente absorbe 28 diputados, y ahí se constituía una mayoría. Y los 22 diputados restantes se eligen por un sistema proporcional o sistema DONT. Esa cláusula de la gobernabilidad que fue pensada en 1962 rige hasta nuestros días, o sea, la estructura de la conformación es la misma. Y en 1962, ¿qué era lo que pasó? Que por eso lo cuento como nosotros le decimos las perlitas del derecho público provincial. Bueno, había que sancionar una constitución y había que hacerlo rápido porque venía la intervención y no se les ocurre mejor idea que publicarla en el diario de mayor tirada que existía en la provincia en ese entonces y que sigue existiendo hoy, que es el diario El Litoral. Entonces la publicidad de ese acto fundamental fue dada por la primera noticia que sale en la tarde de la sanción de la Constitución en el diario local. Miren cuántas cosas tienen que ver con la cotidianeidad, con la vida de todos los días y con hechos institucionales tan relevantes como sancionar una reforma constitucional. Esa cláusula de la gobernabilidad se mantuvo casi durante 40 años. Durante 40 años coincidió que el mismo partido o alianza de partidos que obtenía el poder, la fórmula para gobernador y vice, también obtenía la mayoría en diputados. ¿Y qué pasó cuando esa ecuación se rompió? No pasó absolutamente nada. No hubo ninguna crisis institucional. Simplemente el juego armónico del proceso democrático permitió que, así como 3 de los representantes que estamos aquí en esta reunión, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, no tenemos posibilidad de reelección de nuestro gobernador, pudiera seguir funcionando un sistema democrático con la alternancia de distintos partidos o alianzas de partidos políticos. Yendo para atrás en el tiempo, quizás el mayor aporte que puede hacer la provincia de Santa Fe, o que hizo la provincia de Santa Fe, radica en la Constitución de 1921. Esta Constitución fue una Constitución de avanzada para el derecho público provincial, tenía entre los derechos más importantes la participación de la mujer en el proceso electoral, la autonomía de los municipios,
tema que hoy sigue siendo un tabú inconcluso para nuestra provincia, porque la Constitución de 1962 no garantiza la autonomía de los municipios, y también la participación de los extranjeros, que es un detalle que por ahí en el conjunto de la Argentina pasa más por el lado del historia, de la sociología, pero en la provincia de Santa Fe tiene una impronta muy importante porque gran parte de su población se conformó con la afluencia de la inmigración europea. Y entonces esa participación en el acto eleccionario para los gobiernos locales de los extranjeros fue importante como un aporte y como un, digamos, contrapunto con aquel artículo 20 de la Constitución de 1853. Dicho esto, voy a volver sobre uno de los aspectos que desarrolláramos en la charla que mantuvimos para la diplomatura. Yo creo que a lo largo del tiempo ha habido un eje de confrontación de ideas que atraviesan a toda la historia argentina y de la que mi provincia no es ajena. Uno de estos ejes es la definición de la relación entre el federalismo y el régimen municipal, y esa antinomia que aún hoy persiste de centralización y descentralización del poder. ¿Por qué reclamamos tanto la autonomía las provincias que aún no la tenemos consagradas? Y porque fundamentalmente la vida de una comunidad se desarrolla en los pequeños ámbitos, en las comunas o en los municipios. Entonces, no poder contar con los recursos económicos suficientes para tomar decisiones sin depender del gobierno provincial hace que esta antinomia o esta tensión se mantenga a lo largo del tiempo. El segundo eje es la distribución de funciones y competencias, tanto entre el Estado nacional como provincial, como el provincial con el municipal. Y se ve en diversas áreas, sobre todo en educación, en salud. Hoy los municipios tienen muchísimas más acciones que desarrollar, muchísimas más políticas públicas a las que hacer frente, que no eran las normales o las comunes para 1962, mucho menos para 1853. Sin embargo, como dice el profesor Rosati, esa alteración de la pirámide normativa con la temporalidad de las normas hace que en la provincia de Santa Fe la Constitución Nacional tenga una reforma en 1994, que está en la cúspide de la jerarquía normativa. La norma que le sigue en importancia es la Constitución, pero es de 1962, y por debajo, con la que nos tenemos que regir todos los municipios y comunas, es la disposición de la Ley de Municipios y de la Ley de Comunas que responden a mediados del siglo pasado, o a principios, diría, del siglo pasado, porque son de la década del 30. En esa década del 30 y durante la vigencia temporaria de la Constitución de 1921 se producen dos hitos importantes que tienen que ver con los aportes que nos convocan hoy en esta noche. Y es que durante esa vigencia, tanto la ciudad de Rosario como la ciudad de Santa Fe pudieron dictar sus cartas orgánicas. Estas cartas orgánicas fueron efímeras porque nuevamente otro proceso de intervención federal impidió que pudieran llevarse adelante y la Constitución volvió a regir como la de 1900, que era la que la antecedía en el tiempo. ¿Cuál es el tercer eje en esta confrontación de ideas? La delimitación territorial de un ámbito local y sus formas de representación. ¿Esto qué significa? Significa que la provincia de Santa Fe hoy tiene vigente una disposición normativa, insisto, la ley 2756 que regula los municipios y comunas, que es de la década del 30 del siglo pasado. Imagínense cuánto se han modificado ciudades pujantes, con puertos, con creatividad en los complejos agroexportadores, en la producción de maquinaria agrícola, de autopartes, empresas alimentarias y frigoríficas que van creciendo, sobre todo del centro-sur de la provincia de Santa Fe, en relación a una norma que no permite que sus municipios puedan ser autónomos. ¿Cuál es la realidad que tiene hoy la provincia de Santa Fe? Bueno, pues tiene 367 gobiernos locales distribuidos en 60 municipios. Ya sabemos, los municipios en Santa Fe tienen dos categorías, más de 200.000 habitantes, menos de 200.000 habitantes, y 307 comunas. De esas 307 comunas,
hay más de 70 que tienen menos de 500 habitantes. Y después hay una gran disparidad entre el ingreso per cápita, o sea, entre el aporte económico de esas localidades hacia la contribución del acervo económico de la provincia, entre localidades como por ejemplo Puerto General San Martín, que tiene un ingreso per cápita de 50.511 pesos, contra Puerto General San Martín, zona portuaria cercana a Rosario, con localidades como Villocampo, en el norte de la provincia, que tienen un aporte de 1.564 pesos per cápita. A todo eso, a todo ese complejo, se suma dos datos importantes. Por un lado, los problemas de seguridad que son de público conocimiento que atraviesan las dos ciudades más importantes de la provincia. Problemas de seguridad que tienen causas diversas. En Rosario fundamentalmente es el narcotráfico y en Santa Fe en principio eran conflictos interpersonales, pero hoy no escapa que casi el 70 u 80% de los homicidios ocurren en situaciones vinculadas con los procesos de droga. Esa situación de falta de seguridad está íntimamente ligada a la relación federal, a la falta de políticas públicas locales, pero también a la falta de apoyo del Estado Nacional cada vez que los municipios y comunas y la provincia han requerido la ayuda. El otro problema es el inframunicipalismo, es decir, esa dependencia que existe entre lo que regulan las normas jurídicas que rigen las relaciones de coparticipación, fiscales y financieras, entre los pequeños municipios y las comunas con el gobierno provincial. Un dato diferente que podría aportar en esta reseña es que no estamos haciendo cuentas de cómo incide la política partidaria, las políticas públicas o la relación de la política partidaria entre los diferentes niveles del Estado. Y eso llevaría a una charla absolutamente diferente de la que estamos enfocados. Pero en síntesis, ¿qué es lo que aporta la provincia de Santa Fe a el constitucionalismo? Bueno, yo diría, el primer punto es haber sido sede del pacto de 1831, y esa sede del pacto es la que Urquiza toma como base para nombrar que el Congreso Constituyente de 1853 se realice en esta ciudad, y luego sucesivas reformas. Fundamentalmente me voy a referir a la última, la de 1994, que es la que se caracteriza por haber tenido la mayor representatividad política o del arco político existente por aquella época en nuestra ciudad. El otro aporte que el constitucionalismo provincial santafesino hace, bueno, es todo el proceso histórico llevado a cabo por el brigadier López, nuestro padre del federalismo local, que dicta la primer constitución, en aquel momento no se llamaba así, pero el Estatuto de López es la primera constitución que regula la vida de la provincia de Santa Fe y que fue pionera en lo que se conoce técnicamente para los historiadores como los 13 ranchos, no en términos peyorativos, pero sí para decir que las provincias originarias que luego conforman el Estado federal representaban a pequeñas comunidades. Luego mencionaría, por supuesto, la Constitución de 1991 con estos alcances, y finalmente diría que esa Constitución de 1962, que hoy hay un consenso al menos académico, no político, de que debe ser reformada, trae estas particularidades en la estructura de su Cámara de Diputados, como también mencionar algunos derechos que para 1962 eran desconocidos, como hablamos hoy de la relación con el ambiente. La Constitución tiene una cláusula específica que habla de la protección de la tierra, de la rotación de los cultivos, porque justamente los procesos migratorios traen a este sector de la pampa húmeda todos los aportes relacionados con la agricultura. Y finalmente diría que no sé si es un aporte al derecho público provincial, pero sí es algo que nos enorgullece profundamente como docentes, como profesores de Derecho Constitucional, y porque aquí muchos de los que estamos presentes no solo somos profesores dentro de la Asociación Argentina, sino que también hemos formado
otro tipo de asociaciones u organizaciones que tienden al fortalecimiento de los principios democráticos y los valores republicanos. Tiene que ver con una tarea específica que encaramos hace muchísimo tiempo en conjunto con la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Constitucional, la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con Cecilia, Susana, Gaby, y también la Asociación del Museo de la Constitución Nacional, que tiene su sede en nuestra ciudad, que ojalá, así como alguna vez nos podamos reunir en Mendoza para tomar buenos vinos y encontrarnos con los amigos, pudieran venir a mi ciudad y visitar este hermoso homenaje a la Constitución Nacional. Estas asociaciones han tomado como un objeto importante de su estatuto la formación docente y además el cumplimiento de la ley que declaró en 2004 el 1 de mayo como el Día de la Constitución Nacional. Esa ley traía aparejado además que las provincias adhirieran. Es un compromiso que tenemos los docentes de Derecho Constitucional, lograr que haya una mayor cantidad de provincias que respondan a este imperativo legal, y fijaba dos compromisos de tipo educativo. Por un lado, la capacitación a los docentes, que les hicimos durante muchísimos años, incluso en pandemia, y por otro lado, que los alumnos en aquel momento de las escuelas primarias realizaran la promesa de lealtad a la Constitución de acuerdo a las organizaciones de cada una de las comunidades. Durante más o menos unos 8 años, esa actividad se desarrolló en la ciudad de Santa Fe, así como se hacía en otras provincias, pero yo cuento nuestra experiencia. Se realizó con las escuelas primarias y se eligieron distintos lugares públicos que pudieran contener a gran cantidad de estudiantes, hasta que primero se establece lo que se conoce como la plaza pública, la plaza de los poderes, que es donde están representados los 3 poderes fundamentales del Estado en el Parque de la Constitución, y luego en el 2018 y 2019 ya se hizo dentro del Museo de la Constitución en el Auditorio Federal. En el año 2019, nuestro actual gobernador era por entonces senador provincial y promueve una reforma a esta ley del 2004, modificando quiénes eran los alumnos que debían llevar adelante la promesa de lealtad a la Constitución, y lo fija en los terceros años del secundario. Y además dice que los actos oficiales del Estado por el 1 de mayo, Día de la Constitución Nacional, debían realizarse en la ciudad de Santa Fe. No dice en el museo, pero dice en la ciudad, y bueno, se supone que el museo es el ámbito propicio. Lamentablemente, desde 2019 hasta el día de hoy, no se dio cumplimiento a esas normas, ni la ciudad ni la provincia, ni celebraron capacitaciones, ni celebraron la promesa de lealtad a la Constitución, y tampoco se hicieron actos de reconocimiento a este día tan importante para todos los argentinos, que es festejar nuestra Constitución Nacional en la ciudad. Lo que sí hicimos, y con toda la modestia que fuera posible, es lograr. Desde el año pasado giramos invitaciones a las 2 facultades que tienen sede en la ciudad de Santa Fe, la Universidad Católica de Santa Fe y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Invitamos a las decanas de sendas facultades a que un día posterior al 1 de mayo organizaran este acto de promesa de lealtad a la Constitución. Bueno, hoy al mediodía se hizo en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, llevó adelante este acto de promesa de lealtad, de la que participó toda la comunidad universitaria. La primera decisión había sido que fueran los estudiantes de primer año, y yo dije, pero yo también la quiero jurar, entonces tengo que encontrar la forma de que esto sea más abierto. Y dije, bueno, ¿por qué invitamos a la comunidad universitaria y que los profesores, los docentes, los no docentes se sumen a este acto? Bueno, finalmente salió hermoso, participó muchísima gente y hoy lo pudimos hacer, y mañana se celebra la misma actividad en la Universidad Católica de Santa Fe en horas de la tarde. Bueno, y con esto agradezco la participación y la invitación fundamentalmente de la querida Gabriela y de las 2 universidades para participar de este sentido homenaje a nuestra Constitución, renovando el compromiso que tenemos fundamentalmente quienes ejercemos la docencia, de hacer todos cuantos actos sean posibles para mantener estos principios republicanos, la preeminencia de la Constitución Nacional como la norma fundamental del Estado, porque es la que
sirve de paraguas y de protección para todos los habitantes de la República Argentina, sin distinción de edades, sin distinción de razas, sin distinción de credos, pero sobre todo es la que le fija los límites a nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, muchísimas gracias. Gracias por los aportes de Santa Fe y gracias también por este testimonio de este juramento de lealtad a la Constitución, que sería una buena cosa que hagamos en Mendoza para tomar nota desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Sería muy bueno que el año que viene estuviésemos también haciendo ese acto. Así que muchísimas gracias, Mariela. Bueno, atento a que la profesora Cecilia Recalde está sin voz y no va a poder darnos su testimonio en esta jornada. Le he pedido al profesor Pablo Reca de la Escuela de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos comparte unas palabras. El pequeño detalle, Pablo, para vos y para mí, es que ya estamos en horario de descuento. Te diría que nos queda 1 minuto entre los dos, por supuesto, nos vamos a extender un poco más. Pero entonces, Pablo, el desafío para vos y para mí, que hagamos el cierre, después de haber escuchado a estas 3 profesoras, que hagamos el cierre vos y yo casi a dúo, para que entonces todos los que nos han acompañado vean que respetuosos de los tiempos, cuando los volvamos a invitar, vamos a volver a cumplir con los tiempos que hemos anunciado. Así que, Pablo, adelante en los minutos finales. Está silenciado, Pablo. Está silenciado. Está silenciado. A ver, Pablo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Adelante. nada me honra más que hacer un dúo con vos, en primer lugar, que hacerlo bajo las circunstancias de esta convocatoria, de este aniversario tan simbólico, y hacerlo después de haber escuchado a representantes, en fin, lúcidas y comprometidas y de provincias, como todo nuestro federalismo, pero tan emblemáticas en nuestra constitución embrionaria, y de hacerlos también en homenaje a estos 40 años de la democracia. Me parece, y aparte con un poco de humor, ya que Cecilia Recalde no está, hay un RECA, no completa el apellido, pero hay un RECA que pretende ser voz de esa voz que circunstancialmente hoy no puede estar. Dos palabras para que tener la tuya, porque si vamos a hacer un dúo, que esto tenga la dinámica del compromiso del horario previsto y que tenga el epílogo para que se renueven estas confrontaciones a tu generosidad, a tu condición de publicista, a las magníficas universidades de Mendoza y Cuyo que han confluido en esta convocatoria, y a los estudiantes. Esta primera observación: una carta constitucional no es una técnica de la acción, no es un ágora de la intelectualidad, no es un espacio de la manipulación, no es un ámbito exclusivo de la política. Es ni más ni menos que la expresión de una pasión pública puesta al servicio del interés general. Y esa pasión pública, más allá de las vicisitudes históricas, políticas, que le han dado pulso y latido a su palabra, es en definitiva el mejor y el más importante alto impacto que tengamos por considerar. Como dijo el decano Diego en acertadas palabras, aludiendo a Juan Bautista Alberdi, si no tengo mal presente, el dato, en definitiva, una carta de navegación. Una carta de navegación que es un horizonte, una carta de navegación que tiene, como dijo Mariela, la libertad y las limitaciones al poder en un juego de tensión fundamental, y que nos lleva y nos enlaza con un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que a la vez nos enlaza con las evoluciones propias que requiere ese Estado de Derecho, que así irrigado por los derechos humanos, que así irrigado por los derechos colectivos, ensanchando en definitiva la base de nuestras actitudes ciudadanas y nuestras respectivas garantías. Pero ese pacto tenemos que cumplirlo. Y como dijo también acertadamente Norma, con preocupación respecto a las cláusulas transitorias, como decía Néstor Sagüez también, la Constitución que resta todavía sancionar. Esa Constitución tiene que tener operatividad, por lo tanto tiene que acompañarle un sentimiento. No es la Constitución una palabra, en definitiva tenemos que sentirla, porque ha sido la expresión, por ejemplo, para terminar con esto, Buenos Aires, ¿qué aportó cada una? Buenos Aires terminó completando el proyecto constitucional, el de 1853, que finalmente era una confederación hasta este momento vinculado a circunstancias políticas que invito a comentar,
y que Buenos Aires, a través de una comisión reformadora que integraban, entre otros, Bartolomé Mitre, José Mármol, Faustino Sarmiento, etcétera, etcétera, completa esa idea con las dificultades que supuso esa etapa de secesión, completa esa idea, ese proceso 53, 59, 60, Pacto San José de Flores, para conjugar un federalismo que se termina consolidando en 1880. Esa carta es un pacto, es un sistema jurídico, no la podemos ver individualmente, una cláusula con otra, y es también un compromiso y un sentimiento inalienable. Gabriela. Excelente, Pablo, excelente el contenido y la precisión horaria. Bueno, en mi caso, para cerrar en 2 minutos, no voy a hacer mención a los aportes mendocinos, simplemente voy a trazar una línea del tiempo muy sucinta sobre lo que el derecho público provincial ha ido dando a la Constitución Nacional, no solamente hace 170 años, sino hoy también. Para eso, en la línea del tiempo, voy a comenzar el 30 de diciembre de 1810. Y voy a comenzar con Belgrano, cuando es enviado al Paraguay y pasa por el campamento de Tacuarí, y ve a esos 30 pueblos diseminados en las ex misiones jesuíticas. Su espíritu humanitario no le permite sino construir para ellos la primera constitución, fruto de la Revolución de Mayo, esa proclama y reglamento para los 30 pueblos de las misiones. Implicó para el derecho revolucionario, para el fruto de la Revolución de Mayo, el primer texto que va a traernos una estructuración de derechos, organización del poder, con la plaza, el cabildo, la iglesia, es decir, una obra que nos va a marcar para el derecho argentino un primer fruto de esa Revolución de Mayo. Pasando por el periodo de autonomías provinciales, con la primera constitución, la de Santa Fe de 1819, y justamente Carmen hizo mención, hizo también, dan sus textos constitucionales, con la excepción, por ejemplo, mendocina, que no sancionamos un texto constitucional, sino nuestra organización institucional con distintas normas al respecto. Constitución de 1853, Mendoza, que no había tenido texto constitucional en el periodo autonómico, es la primera en que envía su constitución al Congreso, mayormente gracias a un proyecto de Alberdi, y que le sirve de inspiración a las demás provincias argentinas. De alguna forma, el constitucionalismo provincial que comienza a forjarse. Tercer momento que les puedo marcar, 1949, aún antes del texto sancionado el 11 de marzo, las provincias también avanzan en las reformas con notas sociales. Mendoza es una de ellas, que debate su constitución en 1948, la sanciona el 4 de marzo del 49, y que luego, gracias a esa cláusula transitoria de 1949, ciertamente cuestionable en mi opinión, el caso mendocino vuelve a sancionar otro texto constitucional en el 49. Para pasar luego a las provincias que se crean en la década del 50, Chaco, La Pampa, Misiones, las provincias que se crean en 1955, y que en este grupo de constituciones nuevas aparecen también derechos sociales, instituciones nuevas como Consejo de la Magistratura en la Constitución chaqueña. Y nuevamente, con el retorno a la legalidad institucional, 1983, las provincias también mencionadas por norma en el caso cordobés, claramente aportan a la reforma constitucional de 1994 bagajes muy importantes en torno a la autonomía municipal, en torno a los derechos de tercera generación, al reconocimiento de garantías constitucionales, a la constitucionalización de partidos políticos, a la incorporación de institutos de democracia semidirecta. Es decir, el bagaje del derecho público provincial sirve y nutre a la reforma constitucional de 1994. Finalmente, la última provincia que reforma su constitución, noviembre del 2021, provincia de Salta, con una reforma parcial, sigue dando muestras el derecho público provincial de sus aportes, de sus replanteos, de la incorporación claramente de institutos de reconocimiento de derechos que muestran un derecho público provincial
que tiene como piso el reconocimiento de derechos y de instituciones de la Constitución Nacional, pero que no tiene techo, y que justamente en ese avance, en ese desarrollo, las provincias siempre han dado y seguirán dando al derecho nacional sus frutos. Porque en definitiva, y con esto sí termino, como decía Dardo Pérez Guilú, el derecho público provincial necesariamente supone el lanzamiento como un arco de flechas que terminan impactando y enriqueciendo al derecho constitucional nacional. Por eso, en definitiva, esta jornada tuvo esa mirada. Permitir entonces alumbrar los 170 años de la Constitución Nacional desde las antorchas que el derecho público provincial va mostrando, y que no solamente hace 170 años, sino que continúa siendo quien ilumina al derecho nacional. Bueno, con esto terminamos, solamente nos pasamos 9 minutos, qué puntualidad la nuestra. Le pido al decano presente si quiere darnos el adiós de cierre. Adelante, Diego. Bueno, muy breve. Muchísimas gracias a las expositoras, en especial a Cecilia Recalde, que no ha sido expositora, pero sí ha estado atenta durante toda la tarde. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Pablo Reca. A los estudiantes, que son los que tienen que alzar la bandera y seguir con este amor y este respeto a la Constitución. Y bueno, algunos asistentes de lujo que hemos tenido hoy, como Dardo Pérez Gualde y Néstor Osvaldo Loza, que también han estado atentos toda la tarde. Gracias a todos, y realmente felices de festejar y celebrar estos 170 años, y que siga creciendo y enriqueciéndose nuestra Constitución, empujándola desde las provincias. Hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Mariela. Gracias, Norma. Gracias, Al Pablo. contrario, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Este material será puesto a disposición de ustedes para que a su vez lo tengan presente en sus respectivas cátedras. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos por estar.